welcome to episode 24 of Tyre and Rubber Recycling podcasts. This time around, we've got a bit of a role reversal. Usually Richard does the introduction and I do the interview. But this time around, we're in Spanish. Well, at least Richard is. So Richard's doing the interview and I'm doing the introduction. So Richard, who are we speaking to today? Yes, absolutely. It's a bit of a role reversal, but it should be good fun. So today's interview, we're talking to Emanuel Bertalot, the director of the Recycling Committee for the SLTC, the Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Emanuel's based out of Argentina, and they're doing a lot of work down there with regards to tire recycling. Okay, sounds like it's a new area for us. So let's hear what Emanuel Bertalot has got to tell us. Hoy estoy con Emanuel Bertalot, el director del Comité del Reciclaje en la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Hola Emanuel, ¿qué tal? Hola Richard, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ha sido mucho tiempo que hemos estado hablando y está muy bien para tener esta conversación y también para tener esta entrevista para el podcast. Voy a iniciar con la primera pregunta que tengo, que está en relación a la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Y bueno, fue fundada en 1996 y ahora tiene 5.550 personas físicas asociadas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la sociedad y sus objetivos principales? Perfecto. Como bien dijiste, nació allá por el año 1996. En breve, el mes que viene, tiene el aniversario número 25. Así que bueno, lo vamos a estar celebrando. Pero la SLTC nació como, digamos, de parte de un grupo de profesionales que se encontraban regularmente en jornadas y eventos como los que ahora está organizando, en eventos de difusión, en eventos técnicos y comerciales, y decidieron crear justamente esta asociación para apoyar centros profesionales y poder difundir las cuestiones técnicas, científicas, de investigación, desarrollos tecnológicos, novedades en el rubro, y para poder hacer extensiva esta difusión a todos los interesados del rubro y así hacerlo crecer. Perfecto. Sus principales objetivos son básicamente estos que te he contado, la difusión, la integración, primero hacer del rubro, de los profesionales o de las personas que integran o que trabajan relacionadas al rubro, hacer una gran familia, una gran red, estar todos conectados y poder difundir los conocimientos. Básicamente es eso, se creó con esa idea de poder difundir los conocimientos y que todos puedan aprovecharlo y hacer crecer sus empresas, sus emprendimientos, apoyar las investigaciones. Ese tipo de objetivos son los apuntados por la SLTC desde su nacimiento. Perfecto, muy bien. Y bueno, y hablando sobre el papel que lleva la SLTC, ¿qué papel lleva la SLTC con el sector del reciclaje de neumáticos? Bueno, aquí voy a hacer un poco de historia y un tanto autorreferencial, por lo menos contado desde mi parte. En el año 2017 me contacté con la SLTC. Yo hacía unos meses antes había comenzado con la investigación de la actividad del reciclaje de neumáticos. Descubrí a la SLTC, ¿sí?, como un medio referente a través de su revista, la SLT Caucho, como un medio referente en la actividad del caucho. Decidí contactarme con ellos para consultar acerca de información de reciclaje de neumáticos. Tuve muy buena respuesta y después les consulté porque en la revista no se trataba, por lo menos las ediciones que yo había revisado,
no se trataba regularmente el tema. Entonces me dijeron en ese momento que ellos no tenían alguien encargado de contar las novedades o contar o abarcar el tema de reciclaje de neumáticos para la revista. Luego de insistir con esto de que para mí, yo como simple lector, el reciclaje de neumáticos tenía que tener un espacio en la revista tan importante de llegada latinoamericana, me ofrecieron si quería encargarme yo de ese espacio y empezar a tener una sección regular en la revista que hable acerca del reciclaje de neumáticos. Bueno, y así fue, que allá por abril de 2017 comencé a escribir solo la primera edición. Ya a partir de la segunda empecé a trabajar con una compañera que se llama Karina Potarsky, y ahora desde ese entonces la sección reciclaje de neumáticos ha salido en todas las ediciones desde aquel entonces, y en todas hemos trabajado con Karina para difundir justamente el tema de los conocimientos en el reciclaje de neumáticos, ¿sí? Investigaciones, desarrollos comerciales, investigaciones, todo ese tipo de trabajo, por lo general de Latinoamérica, pero también abierto a otras partes del mundo, ¿sí? Es decir, autores de otras partes del mundo también, por ahí traduciendo artículos, o por ahí no, pero bueno, siempre en idioma español. Perfecto, perfecto, qué bien y muy bien. Y bueno, pensando sobre el trabajo que hace la SLTC y los proyectos que estáis haciendo, hoy en día la SLTC tiene varios subcomités que enfocan en áreas diferentes dentro del sector del reciclaje de los neumáticos. Y quiero saber cómo va el trabajo de estos comités y cuáles son los logros principales de estos comités hasta ahora. Perfecto, sí. En realidad la SLTC desde fines de 2019, desde noviembre, modificó su estructura para trabajar mediante comités, ¿sí? Distintos comités de plantaciones, de tecnología, de sustentabilidad y demás. Uno de esos comités es el Comité de Reciclaje, del cual fui elegido director allá por noviembre de 2019. Yo lo que hice en ese momento fue dividir a su vez o crear a su vez dentro del Comité de Reciclaje distintos subcomités, ¿sí? Para atender temáticas específicas, que son diferentes, ¿sí? Tenemos 7 subcomités en total, te los voy a listar: son renovado de neumáticos, asfalto caucho, pirólisis, sistemas de gestión, coprocesamiento, legislación e investigación y desarrollo. Decidí separarlos de esta manera porque por ahí son cuestiones ya más específicas dentro de un tema que ya de por sí es específico. El reciclaje de neumáticos es algo específico, y bueno, dentro de ese tema hay estas cuestiones que por ahí no siempre se relacionan. Entonces decidí trabajar mejor con subcomités y de esta manera ser más específico, ¿sí? Es decir, por ahí hay gente abocada al coprocesamiento que no tiene interés o no tiene por qué saber acerca de asfalto caucho, con toda la razón del mundo, y viceversa. O de gente que está especializada en pirólisis que no tiene interés en el renovado de neumáticos, y viceversa. Entonces, por ese motivo, he creado 7 subcomités. Por suerte, hemos tenido buena recepción y hubo muchas personas y profesionales que se han sumado. Hoy el Comité de Reciclaje cuenta con 37 miembros de 12 países de la región y de España. O sea, es, digamos, iberoamericano, vendría a ser en este caso la conformación del comité. Lamentablemente son muchos grupos de trabajo, hay que atenderlos a todos, y encima la revista, y encima las jornadas, que después hablaremos de eso. Entonces el tiempo es cada vez más corto, los recursos son finitos. Así que en algunos subcomités hemos avanzado un poco más, en otros no tanto. Lamentablemente, ¿no? Me gustaría tener más tiempo para poder avanzar con cada uno de ellos un poco más, pero
Por el momento se ha logrado avanzar en algunas vinculaciones con empresas, ¿sí? Profesionales, vincularlos con empresas, o consultores o empresas que han podido resolver problemas de producción o de gestión o de lo que fuese, gracias al apoyo de los profesionales del subcomité. Básicamente, los logros por el momento de algunos de los subcomités se reducen a esto, ¿sí? Por lo que te expliqué hasta hace un tiempo, falta de recursos. Si tuviésemos más recursos, la realidad sería otra y podríamos lograr más cosas. Pero bueno, eso es una oportunidad de mejora para observarlo y a futuro poder mejorar, cambiar la manera de trabajar, aprovechar de otra manera los recursos. Bueno, eso lo estamos estudiando. El comité todavía no tiene 2 años, el comité de reciclaje todavía no tiene 2 años, así que estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí, sí, por supuesto. Yo supongo que os ha ayudado mucho para tener varias especialistas para cualquier parte del sector. Estabas hablando sobre que creaste varios subcomités para asfalto de caucho, también para pirólisis y esto. Supongo que esto te ha dado mucho más especialismo en cualquier parte de estos subcomités, ¿no? Exactamente. Esto, lo bueno es que nos permite interactuar entre distintas regiones. Por lo general, en cada subcomité no hay más de una persona de cada país. Entonces, está bueno porque nos permite conocer las realidades de distintos países en todos los ámbitos. Es decir, en las reuniones que nosotros hemos tenido en el subcomité de renovado de neumáticos, había gente de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, y de Costa Rica, Guatemala, y muchas veces las realidades, por más que estamos en el mismo continente, las realidades son muy distintas. Sí. Hay distintos escenarios que favorecen en algunos casos la actividad más que en otros. Tenemos países en los que el renovado no está tan institucionalizado como en otros, por aspectos legales u otras cuestiones. Y eso nos permite ver esta diferencia y a su vez permite que ellos puedan trabajar en conjunto. Lo mismo en el subcomité de asfalto caucho. Hay países que tienen ya una trayectoria mucho mejor, como España, por ejemplo, y bueno, hay países de la región que recién están arrancando con ese tema, entonces sirve mucho como ejemplo para ahorrarse mucho tiempo de cosas que ya están comprobadas por nuestros colegas españoles. Entonces eso es muy interesante. Y además, ante cualquier duda externa que llega al comité, por suerte, como vos decís, hay tantos profesionales que siempre hay alguien que puede ayudar y puede dar la respuesta correcta o por lo menos la más acertada. Claro, claro. También yo estoy pensando que debería haber sido muy difícil para no llevar a cabo el trabajo, pero para hablar, para avanzar temas durante un par de años con una pandemia global. Estabas hablando sobre subcomités de no sé cuántos países que me mencionaste, pero son muchas y debería haber sido muy difícil para avanzar el trabajo con gente de tantos países. Independientemente de la pandemia, todas las reuniones iban a ser virtuales por una cuestión física, es decir, tenemos miembros de un subcomité distribuido en 8 países distintos. Bueno, va a ser imposible, salvo alguna jornada que nos reúna a todos en algún lado presencial. La dinámica de las reuniones iba a ser siempre virtual. Pero aparte también la dificultad de los usos horarios. En Latinoamérica, dentro de todo el margen es más o menos 2 o 3 horas. Pero bueno, con nuestros colegas de España, el margen se extiende a 5 horas, así que 5 horas en realidad, más o menos 8, si sumamos las 3 de diferencia de algunos países más al occidente en Latinoamérica. Entonces tenemos por ahí esa dificultad, que bueno, en realidad los distintos miembros se ajustan, se terminan ajustando, no son reuniones muy cotidianas, en realidad son más bien esporádicas. Entonces, bueno, se terminan ajustando, pero sí, ese es un desafío con el que hay que convivir, no queda otra alternativa.
we'll just go back to that interview with Emanuel Bertalot very shortly. But now we're going to talk about a little an item that has proved to go viral the last few days, and that is the subject of tyre fires. There have been a few videos that have gone viral on Twitter via TV journalist Julia Bradbury, and also with the environmental awareness group Extinction Rebellion, as some tyre fires in Kuwait went viral. Considering the popularity and awareness of this topic, we thought we would comment on what we know with regards to this situation. Ewan, what are the facts around these tyre fires that we have seen reported in Kuwait? Actually, getting to the facts about these tyre fires in Kuwait are actually quite difficult. Kuwait, like most of the Gulf states, has a free press, and the Kuwaiti press have not mentioned these fires. I suspect partly because in Kuwait, tyre fires are no longer news. They happen on a regular basis. I think there have been 3 or 4 this year already. It just so happens that a video of a tyre fire in Kuwait has gone viral, and everybody's talking about it without actually possibly understanding exactly what the situation is. Historically, tyres were dumped in landfill. It happened in every country in the world. Europe dealt with it by passing legislation that banned the landfilling of tyres, and we're now in a relatively happy situation in Europe and to a point in North America where tyres don't go to whole tyres don't go to landfill, and we have a burgeoning recycling industry. It's not 100% perfect. We've got a long way to go. Now, the situation in Kuwait, and I think it's a little bit unfair to focus on Kuwait because the same could be said about the Emirates or Bahrain or Qatar, Saudi, Oman. They all have these tyre dumps. Qatar has actually just invested millions in a tyre recycling project that they claim will recycle all their tyres. Kuwait, contrary to the view that this is how they handle tyre recycling in Kuwait, it isn't. It's a legacy tyre dump, and Kuwait is trying to accumulate the recycling capacity to deal with these tyres. I'm not sure that it's helpful for us to berate Kuwaitis or Omanis or any of the states that are perhaps lagging in their recycling. Not every country is as quick to react and quick to move as perhaps we appear to be in Europe. I say appear to be because here in Europe, particularly in the UK, we still have tyre fires. But we can look back a little further to the largest tyre fire in Europe was actually in Spain at a place called Cecina between Toledo and Madrid, where in 2016, 5 million tyres went on fire and 10,000 people were evacuated from their homes. That site was actually made illegal in 2007. So in 2016, 9 years down the line, it was still dumping tyres there. It's an issue that has to be addressed. And for as long as we have tyre dumps, no matter where they are, we will have tyres. We will have tyre fires. We've had them recently in the UK.
We have a long series of tyre fires in the UK, and unfortunately, the cause of these fires is in tyre dumps. It is invariably arson, or as the fire brigade like to call it, stock adjustment. There are other causes for fires where there's a problem at a recycling plant, but we need to set sort of process difficulties and process fires aside from tyre fires in tyre dumps. It's also worth noting that these tyre fires, they don't just happen. Tyres do not spontaneously combust. It's not just me that's saying it. London Fire Brigade have been running tests trying to set a pile of tyres on fire, and no matter what they do with them, they can't get them to go on fire without a source of ignition. So there are a lot of people with malintent going around setting fire to tyre dumps. They see waste sitting, they see it not being used, people ignoring it, so they burn it. They get their kicks out of it, which it doesn't help the environment, it doesn't help recycling, but that is unfortunately what happens. Kuwait is coming back to Kuwait is looking at recycling. It has recently moved some tyres from one of its larger tyre dumps to a recycling facility at a place called Salmi, and they have intent to build another 4 recycling plants to deal with these tyres at Salmi. Additionally, we're being contacted by Kuwaiti pyrolysis operators looking at how they can help resolve the issue in Kuwait. And we also have to remember that, as I referred to earlier, in some of these countries, things move very slowly. Until you have the right people backing you, the right people in government, the right people with the right money, things move incredibly slowly. So we need to look at Kuwait as, if you like, as a model for where tyre recycling could go as they tackle this massive problem they've got. But we need to. Kuwait's a high-profile country. We know about Kuwait. We know where it is, but we can see the same fires, I am sure, if we looked and if our news coverage was broad enough, we would find stories about tyre fires in most African states, most South American states. It's something that happens everywhere. Yeah, absolutely. I'm glad you mentioned the tyre recycling plants that are due to be constructed in Kuwait, in the Salmi area. We reported on that last week in your piece on the end of the Kuwait tyre dump. So it would be unfair of us not to highlight the efforts being made in Kuwait to recycle tyres. This Kuwaiti tyre dump has been something that came to our attention in the last few months when we picked up on the YouTube documentary labeling it the biggest tyre dump in the world. So this is something that is ongoing. Additionally, the tyre fire you mentioned in Cesena, at that point, that tyre dump in Cesena, I'm not sure if it's still the case, was the biggest tyre dump in Europe. And as you rightly mentioned, that tyre dump had a checkered history in terms of its ownership, in terms of its having the right to permissions and everything. I think there was some contractors were also
acting inappropriately there, and then we saw the problems we had in 2016. And then finally, as you said, we do have tyre fires in Europe, most recently from a UK perspective in Bradford at the end of 2020. Unfortunately, tyre fires and tyre dumps are, I suppose, subjects within the tyre recycling sector that garner much more attention in the wider press because they are unsightly, and the result, the emissions that tires emit once they're burned. Yeah. As far as the media is concerned, tires are they're almost a forgotten problem, and it's understandable. And when people take their car into a garage to get the tires replaced, very few people give a second thought as to what happens to the tires. And unlike plastics, tires tend to sink, so we don't see oceans full of tires, but they're there. And we don't see so often here in Europe, we don't see tires lying around the streets. But tires are almost as big a problem as plastics are. But until David Attenborough does a documentary about porpoises getting stuck in tires, I think we're going to struggle to gain the publicity and move tire recycling to the top. Yes, that is correct. And unfortunately, the nature of news that we live in is that invariably bad news and negative news is always a little bit more newsworthy than good news, and that's just not for tyre recycling sector, but that's for general news as well. For any of our viewers more interested in this tyre fire story in Kuwait, because it has raised a bit of awareness, Ewan has written an editorial that is available on our website. We also have a story last week regarding the titled "The End of the Kuwait Tyre Dump," and also the story we wrote it was about 2 months ago, where we introduced the topic of this tyre dump in Kuwait. So please head on over to our website at Tyre and Rubber Recycling to read up on that issue. However, in the meantime, we're going to go back to that interview with Emanuel Bertalot. Sí, es un desafío que todo el mundo tiene que enfrentar en estos días. Pero en una de tus respuestas antes mencionaste un poco sobre tus jornadas de reciclaje, y quiero mover la conversación a esta parte. Yo sé que la SLTC está organizando estas jornadas de reciclaje. ¿Puedes contarnos más sobre estas jornadas y también qué es el objetivo principal de la conferencia y quién es la audiencia anticipada? Perfecto. En realidad, esto que te voy a responder debería haber estado incluido en una de las respuestas anteriores, porque vos me preguntaste qué hacía el SLTC por el reciclaje, y bueno, esto también es una de las partes, ¿sí? Aparte de habernos dado el espacio como una sección fija dentro de la revista, esto de las jornadas es algo que también desde la SLTC nos han dado esta gran oportunidad de tener un espacio junto con las jornadas latinoamericanas de tecnología del caucho, que son las que se empezaron a hacer allá incluso antes del año 96, cuando se fundó la SLTC. ¿Sí? Entonces la SLTC organiza las jornadas latinoamericanas de tecnología del caucho, y desde 2019 se empezaron a hacer también en simultáneo las jornadas latinoamericanas de reciclaje de neumáticos, ¿sí? En noviembre de 2019 fue la primera edición, en conjunto con la 15ª Jornada Latinoamericana de Tecnología
del caucho. Esta vez fue, obviamente acompañamos la sede, en la misma sede, en este caso fue en México, el país elegido fue México, el país anfitrión fue México, la ciudad de Querétaro, y nosotros celebramos la primera jornada latinoamericana de reciclaje de neumáticos. La finalidad básicamente es crear un espacio en donde se pueda difundir el conocimiento técnico, tecnológico, científico, las ofertas comerciales. Es un espacio en realidad de encuentro para profesionales y personas relacionadas con la actividad del reciclaje de neumáticos, ¿sí? Hay conferencias de investigadores, hay conferencias de empresarios, hay conferencias de gente de entidades gubernamentales que hablan de reglamentación de la actividad. Hay todo tipo de conferencias y se tratan básicamente esos temas. Lo más importante es la vinculación que se logra, ¿sí? Siempre es un espacio interesante, se terminan vinculando, muchas veces se acerca la parte comercial con la académica, que muchas veces está medio alejada o no suelen trabajar en conjunto. Este es un buen espacio para que se reúnan. Se reúnen profesionales independientes con medios especializados, o por ahí representantes de gobiernos entre pares para compartir información y experiencias acerca de la gestión de los neumáticos fuera de uso y demás en distintos países. Esa es un poco la idea de las jornadas. Y el público objetivo, en realidad, bueno, es toda aquella persona relacionada con la actividad del reciclaje de neumáticos. Haga lo que haga, sea investigador, emprendedor, comunicador, empresario, alguien que legisla o que reglamenta, comerciantes, obviamente, toda la parte comercial. Digamos que se combinan conferencias técnicas con espacios de muestra comercial, ¿sí? Cuando fue la versión, digamos, presencial, que fue la primera en México, todo esto naturalmente se dio de manera presencial. Ahora, 2 años después, se celebran las segundas jornadas latinoamericanas de reciclaje de neumáticos. Va a ser esta vez 100% virtual, y se va a seguir manteniendo esta dinámica, es decir, van a haber charlas técnicas, conferencias técnicas científicas, y a su vez van a haber stands o muestras comerciales. Siempre dentro de la virtualidad, pero de todas maneras esta dinámica se va a mantener. Así que bueno, eso es un poco cómo son las jornadas y para quiénes son. Sí, sí, perfecto. Y bueno, y pensando, hablaste un poco sobre el enfoque de las jornadas y antes mencionaste sobre los bloques temáticas. ¿Puedes hablar un poco más en detalle sobre los locutores principales y también esos bloques temáticas de la conferencia? Perfecto. Los bloques temáticos los hemos confirmado hace poco. Son 6 por el momento. Esto puede llegar a cambiar, a variar. Se pueden agregar, quitar o modificar los que están. El bloque número 1 de gestión y regulación de cada país. El bloque número 2 de renovado de neumáticos. El bloque número 3, tecnologías de tratamiento de neumáticos. Incluye trituración mecánica, molienda criogénica, agua a ultra alta presión, etc. El bloque 4 es reciclaje y aplicaciones de los materiales. Bueno, esto es un campo grande, ¿no? Rellenos, incluye lo que es rellenos, asfalto, construcción, etc. Y mercados. En el bloque número 5, valorización energética, pirólisis, coprocesamiento. Y el bloque número 6, tecnologías alternativas de transformación, incluye desvulcanización, descomposición por bacterias, etc. De esos 6 bloques, te repito, se pueden ir modificando, ¿sí? Y algo que te doy también un poco la primicia ahora es que el bloque número 2, de renovado de neumáticos, hasta el momento va a ser el único con una dinámica distinta a los demás. En vez de conferencias técnicas, va a ser una mesa redonda, en donde los representantes de asociaciones o empresas representantes de esta actividad de cada país de Latinoamérica van a estar integrándolo para debatir acerca de algunos temas ya preestablecidos, algunas consultas, algunas preguntas ya preestablecidas,
y se va a armar un debate en torno a la actividad. Es decir, no va a ser una sucesión de conferencias técnicas, sino que va a ser más bien un debate para hacer la experiencia más enriquecedora y que cada representante de cada país pueda exponer su realidad y distintos aspectos sobre preguntas que les vamos a hacer. Tengo también para confirmarte algunos, no todos, algunos conferencistas confirmados. ¿Sí? Tenemos gente de España, Luis Alfonso de León, tenemos obviamente gente de Argentina, Gerardo Botazo, José Luis Aparicio, de España tenemos a Leticia Saiz, de Alemania tenemos a nuestro amigo Martin von Wolberdorf, de Argentina María Paz Sánchez Amono, de Chile tenemos Luis Ernesto Arteaga Pérez, bueno, de España también Juan López Valentín. Bueno, esos son solo algunos. Hay varios más que están por confirmar. Son solo algunos nombres de los conferencistas que ya están confirmados. Perfecto, muy bien. Está bien para tener una idea de quiénes son los locutores principales. Y hay algunos nombres para gente de Europa que van a ser muy familiar, especialmente Martin von Wolfersdorf, quien ha aparecido también en este podcast. Pues hemos llegado al final de nuestra entrevista, Emanuel. Muchas gracias por tu tiempo y también para darnos alguna idea de lo que está haciendo la SLTC en plan de sus actividades y también con las jornadas de reciclaje. Y bueno, espero que pueda ir a Argentina a algún punto en el futuro. Estás más que bienvenido, Richard, y espero también poder devolverte el viaje y ir también yo para allá, para España, Inglaterra y demás. De mi parte, encantado de esta oportunidad, te agradezco mucho. Okay, Richard. That was an introduction to where the SLTC are with Tyre recycling in South America. What are your takeaways from that? Main takeaways, obviously, their upcoming Jornadas de Reciclaje, which are due to be held on the 11th and the 12th of November of this year, in which it'll be a virtual event with some renowned speakers in Tyre recycling. So that is something definitely to keep your eye out for. It's always worthwhile and valuable to see how others are dealing with recycling. The recycling industry tends to do a lot of, no pun intended, reinventing the wheel. Rubberized asphalt is one example. It's been around for over 40 years, and in Europe there are 27, 28 countries, each testing it, each reinventing their own version of it. So we talked earlier about Kuwait moving slowly. We've had 40 odd years to get rubberized asphalt going, and we're only just getting down to putting some on the road now. So it's worthwhile stepping in and seeing what's happening in other markets and what they're looking at, how they're approaching tire recycling, what solutions they might have to collection methods, to recycling methods, and to financing the recycling. So it'll be. I look forward to the SLTC conferences. Definitely. No, I think we have seen some, but we have seen some good activity in South America. The SLTC is doing a good job in, getting some of the best minds in tire recycling together in South America and Central America. We have seen, in tire rubber recycling, we've done various interviews with different bodies responsible for tire recycling across South America, from Rueda Verde in Colombia to Seginas, the Recircle Awards winners in Ecuador, and in Brazil as well. So there is a lot of activity down there, and there's definitely some good work being done, some good progress being done. It's interesting also
to see that the SLTC is, which is a very highly technical grouping. They talk about the technologies of rubber compounding and blending and the properties of rubber in a highly technical way. And alongside this, they are also looking at recycling. That is a link that isn't always made. There tends to be a recycled rubber. It's not really what we do sort of approach from the rubber industry. So it may be that the SLTC are taking a lead here, and sort of being all-encompassing and looking at the technical issues around recycling and using recycled rubber, whereas in a lot of places it's on the periphery, and what we have are the recyclers essentially having to go knocking at the door of the rubber industry saying, look, come on, use our products. Whereas if the two worked hand in hand from the outset, it might help those doors open a bit. Absolutely. No, you're correct. You're correct on that. But no, it's definitely interesting to talk to Emanuel, and hopefully we'll be able to catch up with him again soon to find out how their work is continuing to progress. Thank you very much for that interview with Emanuel Bertalot, Richard. It's been revealing. It's opened our eyes to a little bit of what's happening in South America. It'd be good to talk to Emanuel again, perhaps with a bit more of a focus on Argentina, because Argentina, I think we've discovered, is a bit of the odd one out in South America. It's we believe the only country in South America without any managed tire recycling or any litigation about tire recycling. So it will be interesting if we can come back to Emanuel later on. Thank you very much for your time.